Y antes de seguir, porque he oído muchísimas mentiras en muchas tertulias, en muchísimos datos erróneos, voy a dar un dato que se puede comprobar en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. En Madrid fallecieron en 2 meses 9.470 personas mayores, de los cuales, de ahí sale el número, 7.291 murieron en las residencias por los protocolos de la vergüenza que impedían su traslado a los hospitales. Y 2.179 fueron los que fallecieron en los hospitales. Datos comprobables. De ahí que dejen de mentir con las cifras. Si según ellos se ha hecho todo bien, entonces ¿a qué viene esta hostilidad en el Pleno? ¿A qué vienen esos tuits a deshora? ¿A qué viene este nerviosismo? Pues yo apuntaría a una razón. Y es que hay una macrodenuncia de la que ellos no quieren hablar, de 109 familiares con 115 víctimas que han conseguido que la Fiscalía reabra la causa por las muertes de las residencias. Y hay 4 fiscales investigando sobre esto caso por caso. ¿Por qué? Por un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos de discriminación tipificado en el Código Penal. Y este es interesante. Por Trump también te pregunto luego si quieres, pero es que quiero hablar antes de Miguel Ángel Rodríguez, de la mentira que puso en Twitter y que, por cierto, todavía sigue publicada, no borró el tuit, a raíz de lo de Évole, de la semana pasada, donde Jordi Évole entrevistaba a familiares de personas mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid. Ya saben que Miguel Ángel Rodríguez acusó a estas personas de no ser realmente familiares de estas víctimas. Vamos con todos los detalles y lo comentamos en la mesa. Lobato. 7.291 razones para callar la boca, 7.291 familias que aún pueden ver los tuits de Miguel Ángel Rodríguez. Me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto. ¿Por qué no borra usted los tuits, los que dice usted mentiras? Yo no borro ningún tuit, ¿no? Que yo no he borrado nada, no mienta usted, por favor. Sí, le pregunto que por qué no los borra. Pero los menosprecios de Miguel Ángel Rodríguez no son sino un eco de los de su jefa, Isabel Díaz Ayuso. Empezó diciendo que 7.291 muertos eran algo anecdótico y ha terminado coronándose. No deberíamos hacer de la anécdota categoría. Con la carga viral que había entonces no se salvaba en ningún sitio. Y respecto a las familias, se erige de portavoz. Creo que eso las familias ya lo han superado. Y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente. No sabemos cuándo ha hablado con esas familias, porque hasta ahora se niega a reunirse con ellas. Por eso, duda está de esto, de las 7.291. Están utilizando una cifra inventada. Han decidido que son 7.000 porque han querido. Por eso a nadie tiene que extrañar que Miguel Ángel Rodríguez hace lo que hace. Lo que hace es poner un tuit que es falso directamente y no borrarlo. Es verdad que pide disculpas, ahí lo hemos escuchado y lo hemos puesto, pero ese tuit ahí sigue en su cuenta. Y, Baldoví, esto es lo que tenemos con Miguel Ángel Rodríguez. Yo, sinceramente, no entiendo cómo un personaje así sigue marcando la política de la Comunidad de Madrid. Lo digo de todo corazón. Cómo personas con esta falta, no sé, de vergüenza, de humanidad, de sensibilidad, siguen erigiéndose en los verdaderos liberales. Yo lo que no entiendo es esta falta de respeto a las víctimas y esta falta de humanidad. Y luego hubo una cosa que yo creo que a todos nos hizo pensar. Y es justamente cuando el señor Miguel Ángel Rodríguez dice esta persona no es o sí que es. ¿Dónde ha consultado este señor? ¿Por qué este señor tiene acceso a determinados registros que no tiene que tener registro? Yo a veces me pregunto cómo la Comunidad de Madrid puede estar en manos de personas que desprecian a las víctimas de esta manera. Y ahora quiero recuperar, y enseguida os pregunto por este asunto, lo que dijo la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid ayer. Vamos a escuchar la declaración entera porque el Partido Popular sostiene que, ahora van a escuchar la expresión que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba hablando, dice el Partido Popular, en ese momento Díaz Ayuso, de vivienda. Vamos a ponerle la declaración entera y saquen sus conclusiones. Usted no va a hacer
cesar a Miguel Ángel Rodríguez porque entonces se tendría que ir usted detrás de él. Lo grave es el desprecio hacia las víctimas por no haberse reunido ni una sola vez con los familiares. Nosotros vamos a seguir construyendo vivienda, liberando suelo. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Claro, esas son las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Insisto, ante esa expresión, el Partido Popular sale al corte a decir que estaba hablando de vivienda. Insisto, vamos a escuchar entera la declaración de Díaz Ayuso y decidan ustedes. Nosotros vamos a seguir construyendo vivienda, liberando suelo y dando seguridad jurídica. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que ustedes incluso intentan boicotear en muchos de los municipios donde gobiernan, que intentan que planes como el Plan Vive o nuevas residencias no salgan adelante porque no soportan que estemos gobernando para todos los madrileños y haciendo las cosas bien. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido. Pues escuchando a Isabel Díaz Ayuso era como si estuviera escuchando a Carlos Mazón el jueves en las Cortes Valencianas. Los mismos argumentos. Yo recuerdo cuando era diputado aquí en el Congreso que vino el padre de uno de los soldados que murieron en el accidente del Jack. Era de las víctimas. Y hablaba justamente del desprecio que se había tenido con ellos, con los familiares, durante tanto tiempo. Vemos que es un patrón que se repite. Se hizo con el Jack, se hace con las víctimas de las residencias y ahora lo estamos viendo con las víctimas de la Dana en Valencia. Esther. Bueno, voy a intentar ser breve, aunque me va a costar. El caso de las residencias y los 7.291 fallecidos no es solo la mayor pesadilla de las familias, es la mayor pesadilla de la señora Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. Y antes de seguir, porque he oído muchísimas mentiras en muchas tertulias, en muchísimos datos erróneos, voy a dar un dato que se puede comprobar en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. En Madrid fallecieron en 2 meses 9.470 personas mayores, de los cuales, de ahí sale el número, 7.291 murieron en las residencias por los protocolos de la vergüenza que impedían su traslado a los hospitales y 2.179 fueron los que fallecieron en los hospitales. Datos comprobables. De ahí que dejen de mentir con las cifras. Si según ellos se ha hecho todo bien, entonces ¿a qué viene esta hostilidad en el Pleno? ¿A qué vienen esos tuits a deshora? ¿A qué viene este nerviosismo? Pues yo apuntaría a una razón, y es que hay una macrodenuncia de la que ellos no quieren hablar, de 109 familiares con 115 víctimas, que han conseguido que la Fiscalía reabra la causa por las muertes de las residencias. Y hay 4 fiscales investigando sobre esto caso por caso. ¿Por qué? Por un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos de discriminación tipificado en el Código Penal. Se van a cumplir ahora 5 años de la pandemia. En la segunda quincena de marzo todo esto prescribiría. ¿Qué pasa? Que la señora Ayuso ha intentado tapar este tema de todas las maneras posibles, incluso impidiendo que haya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Y de repente esto lo ha vuelto a poner en el foco. Y de repente, en una torpeza, su jefe de gabinete lo ha vuelto a poner en el foco, dudando incluso de la hija de una de las víctimas. Pero de esta macrodenuncia no les interesa hablar, porque les suena que esto puede tener recorrido. ¿Cómo protege el jefe de gabinete a su jefa? Pues con estas cosas, con los tuits a altas horas de la noche, difamando a víctimas, con bulos, maniobras de distracción del cabo chusquero. Eso es lo que hace Miguel Ángel Rodríguez. Y lo que quiere es quitar el foco de la verdadera responsable, que es que no es Miguel Ángel Rodríguez, que es la señora Ayuso. Y hay cosas que son absolutamente imborrables. Y es que los protocolos de la Comunidad de Madrid existieron. Y si no, si alguien le quiere comprobar, te metes en Infolibre y los puedes descargar. Que esos protocolos están firmados por el director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Que también es real que las residencias no estaban medicalizadas. Y la señora Ayuso, el 17 de marzo del 2020, también comprobable en vídeo de YouTube, dijo literalmente
En su práctica totalidad están todas medicalizadas, las públicas ya lo están, así como las privadas concertadas. Volvió a mentir. ¿Y qué pasó? Que en esa época, ¿os acordáis del Hospital Milagro de IFEMA? Allí se derivaron 1.000 médicos de atención primaria a atender a los que estaban en IFEMA. Del 22 de marzo al 1 de abril, en ese supuesto Hospital Milagro fallecen solo 16 personas. En esas mismas fechas fallecieron 5.000 personas mayores en las residencias, los cuales no tenían esos 1.000 médicos que se mandaron a IFEMA. Yo confío en que la verdad y la justicia realmente ganen esta batalla, realmente que la ganen, porque tenemos que aprender algo. Como nos vuelva a pasar algo parecido, esto no puede volver a ocurrir, nunca, jamás. Y yo quiero hacer un recordatorio, porque todo esto me parecen maniobras de distracción. Insisto, cada vez que sale este tema, sacan a Miguel Ángel Rodríguez para que distraiga el foco. El lunes se supone que tiene que declarar el novio, ¿no? Alias particular, alias Alberto Quirón, en los juzgados. No sabemos si ese día tendrá otra cita ineludible o tendrá muchos calcetines que emparejar y volverá a no ir. Pero esto es toda una maniobra de distracción. Y en esta vida, sinceramente, tú puedes elegir entre ser torpe o ser mala gente. Pero elegir las dos cosas a la vez, sinceramente, creo que es un gravísimo error. Vamos a escuchar más de las explicaciones de Miguel Ángel Rodríguez. Voy por aquí. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días. Las víctimas de la residencia se sienten ofendidas por sus comentarios. En fin, me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto. ¿Por qué no borra los tuits con las mentiras que difundió usted? ¿Cómo? ¿Por qué no borra usted los tuits en los que dice usted mentiras? Yo no borro ningún tuit. No sé por qué dice usted una mentira. ¿Usted no ha borrado los tuits en los que dice que esa mujer a la que salía en el programa de televisión no es la hija de una... Que yo no he borrado nada, no mienta usted, por favor. Sí, le pregunto que por qué no los borra. ¿Acceso a los datos personales de alguna forma? Yo le preguntaba por qué no borraba esos tuits que usted escribió primero. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no los borra si son mentira? ¿Por qué? Escuchando estas declaraciones tengo a María Jesús Valero de la Asociación 7291 Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido esta semana para ti, para vosotros? Pues muy dura, porque no es solo esta semana, llevamos ya 5 años sufriendo vejaciones, bulos, mentiras y sin respetar a las 7.291 víctimas. Estamos dolidos, se manipulan datos. Ahora estaba escuchando si efectivamente Ayuso dijo en un acto que de dónde nos sacábamos las cifras. Pues la cifra es del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. Ella sabrá qué datos pasaron allí. Esa es la cifra, que suponemos que han sido más, pero que esa represente a todas las víctimas que murieron sin atención sanitaria en la residencia. Perdiste a tu padre, María Jesús, el 26 de marzo de 2020, si no estoy equivocado, en una residencia, no recibió atención médica. Claro, superar el duelo y en las circunstancias en las que fue, pues no me lo puedo imaginar lo que sentís, pero lo has apuntado tú muy bien, es que encima parece que hay una determinación en atacaros a los familiares de las víctimas. Sí, nos atacan desde bulos, como el famoso bulo que se ha alargado en el tiempo, de que el mando único lo tenía Pablo Iglesias, la mentira grande, si es que puede ser más grande que el resto, que se habían medicalizado residencias, ni una sola residencia se medicalizó. Y si hay alguna, que los directores de la residencia se pongan al habla con las asociaciones, porque estaremos encantados de oírles. María Jesús. No iban a morir en todos los sitios de la misma forma. Perdón, te he cortado. No, nada, perdona tú. Es que no es lo mismo morirse en una residencia sin médico y sin medicamentos que morirse en un hospital público o en un hospital privado que había 1000 camas. No era lo mismo si les hubieran trasladado al IFEMA, que solo trasladaron a 23 residentes leve, ni tampoco les trasladaron a los hoteles medicalizados. Esto es, de verdad, muy indigno. Lo que intentan hacer con los datos y con las víctimas es de una crueldad total. María Jesús, gracias por estar ahí, gracias por atendernos y sobre todo un abrazo muy, muy grande para ti y para
todos los familiares de las víctimas. Ánimo. Gracias. Y sobre este asunto vamos a seguir debatiendo enseguida, pero quiero que escuchen lo que ha dicho Esperanza Aguirre cuando le hemos preguntado si Miguel Ángel Rodríguez debería dimitir. Y ahora vamos a seguir debatiendo, pero ha dicho esto. Ha cometido un error, como cometo yo muchísimos, y no sé si usted ha cometido alguna vez. Como es tan joven, a lo mejor no ha cometido ninguno. No debería dimitir. No, por supuesto que no. Sí, la miserabilidad de Miguel Ángel Rodríguez ya es conocida, ¿no? Pero el hecho de que él supiera que estaba mintiendo, pero lo único que buscaba era mentir sobre una víctima para que se hablase de la mentira y no del caso, tiene que ver con lo que ocurrió en las residencias. Es decir, como bien ha explicado Esther, pero yo, por ejemplo, que me he leído las 300 actas de la policía local en la que se reflejaban cuál era la situación de las residencias de ancianos, pues es que te hierve la sangre, ¿no? Pero para que la gente entienda lo que pasaba en las residencias en aquel momento, cuando la gente estaba muriendo sin derivación a los hospitales, hay un acta, simplemente un acta. Voy a leer una cosa muy breve. En la residencia de Las Azalgas, el 1 de abril, la policía local de Madrid recogía en un acta que los enfermos más graves no tenían acceso a cuidados paliativos y decían que al no tener médico y enfermera, les autorizaban atención telefónica para servicios paliativos y les decían cómo tenían que utilizar las palomillas subcutáneas para poder que la gente que estaba allí muriendo ahogada y se le prohibía la derivación al hospital pudiese morir sin dolor, de una forma digna. ¿Qué es lo que pasaba? Que ese material, las palomillas subcutáneas, es un material obviamente hospitalario que no tenían las residencias de ancianos. Solo tenían, en la residencia de Las Azalgas, por ejemplo, tenían solo 4 palomillas subcutáneas para poder meter medicina necesaria para tener cuidados paliativos. Y no tenían. Entonces, que la gente entienda que no solo la no derivación de los ancianos a los hospitales no solo les privaba de la posibilidad de vivir, sobre todo les privaba la posibilidad de morir sin dolor. La posibilidad de morir sin dolor. Eso es lo que les estaba privando la Comunidad de Madrid con su protocolo. El hecho de morir ahogándose, sufriendo, eso es lo que provocó. Y mientras, Miguel Ángel Rodríguez, cuando las familias de esas personas están pidiendo justicia, se burla de ellas, miente sobre ellas, se ríe de ellas, porque la gente pedía que sus familiares murieran sin dolor. Venga, Ramón, breve, que pues sí, que me pues otro asunto. Volvemos sobre esto precisamente por el dolor. Mi madre murió en una residencia y no sabemos cómo. Cuando oigo a Osorio decir eso de, bueno, eso es una cosa que a la gente se le ha pasado y tal, yo le explicaría en un bar cosas al señor Osorio, ¿no? Y pregúntale a mis hermanos y a mis hermanas y a los nietos cuando se acuerdan de Antonia y piensan, ¿y cómo se murió? ¿Y qué pasó aquella noche? Porque aunque pudimos tener algún tipo de comunicación y de contacto, llegó un momento en el que todo fue silencio, está en su habitación, en su planta han muerto ya 10 personas y de pronto se había muerto. ¿Y cómo se murió? ¿De qué manera se murió? Y no pudimos hacer nada, ni verla, ni llevarla a otro sitio, en fin, nada, absolutamente nada, ni siquiera presenciar el momento en el que se convirtió en cenizas, ¿no? Entonces, claro, es el dolor, es el dolor. El problema es que cuando llegaron las elecciones, como decía nuestro compañero, la gente prefirió las cañas. La gente cuando votó prefirió votar a las cañas y prefirió votar a los sitios abiertos porque querían quitarse de la cabeza eso. Porque pasó algo tremendo. La región de Madrid fue la región donde más gente murió de toda Europa. Esto es un dato. Y entonces, eso y las cañas son compatibles. Eso y la manera de vivir, el que permitieran que estuviéramos yendo a los... O sea, era todo tan oscuro, tan duro, que la gente lo que ha querido, yo quiero pensar en eso, es olvidarlo. Es como si no hubiera pasado. Es como un sueño. Salir a la calle, no había nadie. Aquellos veíamos los cadáveres, veíamos la gente preocupadísima y tal. Bueno, pues algunos lo vivimos en primera persona. Algunos nos encontramos en una mesa familiar con una urna diciendo esto es todo lo más cerca que hemos estado de ella desde el día que se marchó a la residencia, ¿no? Así que, claro, señor Osorio, claro que la gente va a seguir pensando y claro que vamos a seguir hablando de este asunto y desde luego me parece muy poco 111 personas yendo a los tribunales en una cosa como esta y no 1.700 en los tribunales.